La Iglesia latinoamericana fue sacudida en estas últimas semanas por varios terremotos, que sin embargo tienen su epicentro en el Vaticano. Parece que alguien está queriendo cancelar dos pontificados para volver a los años 60. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. En vista del gran número de inscritos de lengua española, he decidido abrir un nuevo canal exclusivamente en español. Son los mismos vídeos, pero todo en nuestra lengua. Se llama Visto desde Roma. Si ya me estás viendo en el nuevo canal, te agradezco enormemente. Si me estás todavía viendo en el viejo canal italiano, te pido encarecidamente que te inscribas al nuevo canal en español, Visto desde Roma, para continuar a recibir estos mismos vídeos, pero en tu propia lengua. Puedes hacerlo en el enlace indicado abajo en la descripción del vídeo. Te pido también que ayudes económicamente a este canal para que pueda llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer una donación online en el enlace indicado abajo, siempre en la descripción del vídeo. Gracias con todo el corazón. Solo quien ha vivido ciertas épocas puede comprenderlas en toda su intensidad. Me refiero a los últimos tiempos de la llamada Guerra Fría, cuando el bloque comunista, guiado por la Unión Soviética, se enfrentó al bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Ambos querían conquistar espacios ideológicos, culturales y económicos. La Guerra Fría fue especialmente caliente en América Latina, el patio trasero, como se llamaba, de los Estados Unidos. De hecho, la Unión Soviética empleó aquí en América Latina sus mejores recursos. Conquistar la antecámara del enemigo era el gran sueño soviético. En 1959, este sueño se realizó parcialmente, al menos, con la conquista de Cuba a solo 140 kilómetros de Florida. Desde Cuba entonces comenzaron todas las guerrillas, los golpes comunistas, etcétera, que ensangrentaron el continente latinoamericano. Pero el elemento más importante de la expansión soviética en un continente macizamente católico fue la infiltración en las filas del clero, de las escuelas católicas, de las universidades católicas, el periodismo católico, etcétera, sobre todo con la llamada teología de la liberación. Hay documentos del KGB, el servicio secreto soviético, que revelan esta infiltración. En 1968, 2 millones de latinoamericanos dirigieron un reverente y filial mensaje al Papa Pablo VI, pidiéndole medidas urgentes contra la infiltración comunista en la Iglesia. Pablo VI permaneció en silencio y la infiltración, desgraciadamente, continuó. En 1971, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino publicó el libro Teología de la Liberación, un verdadero manifiesto del movimiento católico comunista destinado a conducir la Iglesia hacia el socialismo. Yo personalmente estudio esta corriente desde 1973, habiendo participado ese año de la primera campaña mundial contra la teología de la liberación. Escribí también el libro Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres, publicado en el 2014, donde relato, con más de 800 documentos a la mano, relato los antecedentes históricos y el desarrollo de este movimiento revolucionario. En palabras de sus propios creadores, la teología de la liberación no es nada más, nada menos
que la introducción del marxismo, que es el comunismo, en la Iglesia. Pero, ¿por qué les cuento todas estas cosas ahora? Porque parece que el Papa Francisco está queriendo escribir su propia postdata, un postfacio a esta historia de los años 60 y 70. Es lo que insinúa el conocido vaticanista italiano Andrea Gagliarducci en su columna Monday Vatican. Los hechos que justifican la tesis de Gagliarducci tienen como escenario mi país, el Perú. Primer hecho, un movimiento aprobado canónicamente por el Papa Juan Pablo II, el Sodalicium Christiane Vitae, que se oponía a la teología de la liberación, pero que, por desgracia, tuvo un fundador culpable de abusos, manchando así fatalmente cualquier causa justa sostenida por el movimiento, acaba de ser disuelto por el Papa Francisco en una operación que tuvo una gran cobertura mediática. Para tomar esta decisión contra el sodalicio, el Papa Francisco siguió el consejo de los dos cardenales creados por él, quiere decir Carlos Castillo y Pedro Barreto, ambos simpatizantes de la teología de la liberación, con vínculos incluso con la extrema izquierda. El otro hecho se refiere al ex arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, ahora residente en España, quien también es objeto de medidas disciplinarias que se desarrollan en medio de un caso enredadísimo y contradictorio, acompañado de una estridente campaña publicitaria contra él. Será coincidencia, pero el hecho es que el cardenal Cipriani también se identifica con un cierto conservadurismo, se identifica con la defensa de la vida contra el aborto, contra la agenda LGBT, etc. De hecho, su acción pastoral en los muchos años sirviendo a la Iglesia en Lima sirvió como freno al movimiento católico comunista de la teología de la liberación, lo que lo hizo evidentemente impopular entre los progresistas, particularmente con su sucesor en Lima, el cardenal Carlos Castillo Matasolio. Ahora, ¿qué relación hay entre los dos casos? Quiere decir, entre la disolución de sodalicio y las medidas disciplinarias contra el cardenal Cipriani. Para el vaticanista Andrea Gagliarducci no hay duda, y lo cito, la arbitrariedad ante todo. De hecho, la actuación de Roma en estos dos casos estuvo marcada por una arbitrariedad quizás nunca antes vista en la historia de la Iglesia. Gagliarducci añade, comillas, la brutalidad del debate es alarmante. Esto no ayuda a limpiar la Iglesia, sino a crear más odio. Según el conocido vaticanista, y cito siempre entre comillas, el Papa Francisco ha vuelto al debate de los años 70. Su modelo es el latinoamericano y en él quedan residuos, en él quiere decir en Francisco, quedan residuos de un debate que nunca se ha extinguido. Cierro comillas. ¿Y cuál sería este modelo latinoamericano del Papa Francisco? Responde el mismo Andrea Gagliarducci, comillas. Se trata de los modelos marxistas con la llamada teología de la liberación que caracterizaron el debate postconciliar en América Latina, donde las oposiciones eran feroces, los puntos de vista irreconciliables. Cierro comillas. El vaticanista italiano, con un lenguaje seguramente cauteloso, deja claro que al identificarse con la teología de la liberación, que apoyaba el plan político soviético para la conquista de la América Latina, el Papa Bergoglio se identifica con el lado perdedor de la Guerra Fría, parte que ahora estaría
desde Roma intentando ajustar las cuentas con el vencedor de la época. Y cito Gagliarducci, comillas, parece que en este momento todos los protagonistas de ese gran debate, todos aquellos que apoyaron las posiciones de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, se han convertido en blanco de ataques, cierro comillas. Es decir, todos los que se oponían al comunismo, todos los que se oponían al plan soviético de conquista de la América Latina, según el vaticanista Gagliarducci, se han convertido hoy en blanco de ataques de parte del Papa Francisco. Otras fuentes añaden que desde la Santa Sede se han filtrado a los medios de comunicación informaciones confidenciales sobre los hechos citados, precisamente para avivar las llamas de la polémica revanchista. De hecho, el caso contra el cardenal Cipriani estalló ¿dónde? En las páginas del diario español El País. Ahora, yo me pregunto, ¿quién filtró estos documentos secretos al órgano socialista español? Observadores peruanos también plantean dudas de que todo este alboroto se esté utilizando para influir en las elecciones presidenciales del 2026, en las que la derecha podría regresar al poder. Lo cual obviamente es algo para ellos, para evitar absolutamente. Yo termino con una pregunta que puede sonar también como un reproche. A principios de la década de 1960, América Latina era al 95% católica. Hoy en día esa cifra va en torno a los 59%. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa sangría de fieles? Los analistas, entre ellos nada más nada menos que el Papa Benedicto XVI, coinciden en decir que uno de los principales culpables fue la teología de la liberación, que al sustituir la religión por planteamientos políticos de izquierda, de extrema izquierda, alejó a muchos creyentes empujándolos a las filas de las sectas protestantes. ¡Qué enorme responsabilidad! ¡Qué duras cuentas tendrán que presentar estos señores a Dios! Y hoy, con los frutos podridos de esta ideología a la vista de todos, aún hay gente que quiere volver a esa época. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan mantenerse informadas de lo que está pasando en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma. Por favor, ayuden también económicamente este canal haciendo una donación en el enlace indicado abajo. Y si quieren saber más sobre la teología de la liberación, lean mi libro que pueden encontrar fácilmente en internet. Teología de la liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.